Estimada profesora, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Dylan Emanuel, estudiante de la Unicol Mayor, y vengo en este día a presentar lo que son los tipos de generaciones globales que hay en el mundo. Empezamos. Tenemos la primera generación que va desde el año 1930 a 1948. Esta generación es denominada la generación de la posguerra o los niños de la posguerra. Se dice que estas generaciones fueron los que vivieron una de las más grandes guerras que hubieron en el mundo, como fue la Primera Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Estas generaciones desde muy temprana edad fueron los que más se forjaron y los que fueron los más fuertes, los que más les tocó salir adelante desde muy temprana edad, porque en estas guerras y en estos años, en estas generaciones se vio hambruna, se vio escasez y no había como una estabilidad económica. Para estas generaciones desde esta temprana edad les tocó ser fuertes, les tocó salir adelante solos en medio de una guerra que pues impactó al mundo. Y también pues estas generaciones son las que hoy en día hay que cuidar y hay que valorar, porque pues son los más ancianos, son los que hoy tienen ya más de 70, 80 años y fueron también los más vulnerables en la pandemia del COVID-19 que ya hace poquito pasó. También tenemos que las tendencias de consumo de estas generaciones, su tasa de pobreza es muy baja. Su tasa de pobreza es muy baja porque pues ellos hoy en día no tienen como una estabilidad económica, no tienen un trabajo. Pero pues se habla que también las tendencias de consumo en los últimos 10 y 15 años para ellos fueron la venta de autos. La venta de autos para esta generación fue la más factible porque ellos fueron los que impulsaron más a fondo la venta de automóviles, y estas generaciones las han usado que son entre los que son ya más de 50 años. Como segunda generación tenemos los llamados Baby Boomers, que van desde el año 1949 y 1968. Se dice que en el país de España hubo un incremento alto de natalidad, en donde muchos niños tuvieron que someterse a la dictadura de un señor llamado Franco. Esto quiere decir que un 15% de esta población de los Baby Boomers en esta época creció. Hubo un aumento altísimo. Se dice que también en este año estas generaciones vivieron lo que fueron un auge hacia una apertura exterior. Se vivió también lo que fue ellos también experimentaron y lograron vivir lo que fue el turismo hacia otros países exteriores y también un auge hacia una apertura más económica, como lo había dicho. Se dice que las tendencias de consumo de estos baby boomers, se dice que ellos son más leales y ahorrativos, que en una crisis económica ellos son los que más sostienen su economía, que prefieren no gastar, saben que gastar es un hábito muy, muy seguido, pero pues ellos prefieren no gastar en cosas innecesarias que saben que no les van a durar. Son muy cumplidos y son muy leales con lo que ellos van a comprar. Ejemplo, si ellos compran hoy en día ropa, prefieren no gastarlo en comida, o no prefieren comprar un celular porque saben que les va a generar un costo y saben que en medio de una crisis ellos deben ahorrar. Como siguiente generación tenemos la generación X, que estos van desde el año 1969 a 1980. Se habla de que en estas generaciones fueron los que más experimentaron, porque pues en estos años ellos vivieron lo que fueron el tema de la música, que fueron las baladas, también su forma de vestir, porque también una de sus tendencias era vestir con un pantalón de bota campana, era vestir con un pantalón hasta el zapato o hasta el tobillo, que era una de las tendencias que se vivían en esa época. También ellos experimentaron con lo que fue el tema de la libertad. Ellos también hicieron valer sus derechos, hicieron que en estas generaciones
lograran hacer valer su libertad porque pronto sus derechos estaban siendo vulnerados, por lo que puedo entender. Se dice también que en estos años surgieron los que fueron los llamados hippies, quienes fueron también los que experimentaron con los primeros videojuegos. Se les denomina a esta generación también los primeros devoradores del cine y de la televisión. Esta generación X, sus tendencias de consumo son las compras online. Fueron también los primeros pioneros en la tecnología, en el internet. Sus tendencias de consumo más fuertes los denominamos como lo son Facebook y YouTube, y también sus compras online, como le había dicho. Tenemos también la siguiente generación, que son los millennials, que son los nacidos entre el año 1981 y 1993. Esta generación fue muy influenciada por la anterior generación, que son sus padres, los baby boomers, quienes generaron en ellos como un cierto grado de conformidad. ¿Por qué? Porque esta generación de los millennials se quedaron como en una zona de confort. ¿Por qué? Porque estas generaciones no tuvieron como en sí planes a futuro. En sí no pudieron como tener una idea hacia lo que querían lograr más a futuro. Digamos, pienso yo que estas generaciones no tenían como muchos deseos de ir a estudiar, o como muchos deseos como de experimentar la vida, ¿sí? Entonces su mentalidad estuvo más desarraigada como a ser más pacífica. Bueno, pacífica no, sino como a que no tuvieran como un grado de madurez. Y sus padres pues nos hablan de que les dieron todo. Eso quiere decir que sus padres no querían que ellos vivieran lo que ellos tuvieron que pasar antes, sino que los influenciaron mucho. Y pues esta generación vivió una de las más grandes crisis económicas, que fue la crisis del 2008. Nos hablan también de que las tendencias de consumo de esta generación de los millennials se les denomina la tecnología. O sea, esta generación, sus tendencias de consumo van más arraigadas a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, a TikTok. ¿Por qué? Porque esta generación hoy en día hace valer su vida, hace pública su vida. Esta generación muestra y llama la atención de que sus más tendencias de consumo son las redes sociales y dispositivos móviles, porque pues ellos hacen pública su vida. Ellos hoy en día son los que más pues han movido a fondo más la tecnología, digamos, en el marketing, en publicidad, etcétera, etcétera. Tenemos como las últimas dos generaciones, que son la generación Z, que estaba desde el año 1994 al 2010. Nos hablan de que estas generaciones fueron los que en los últimos años fueron los que experimentaron más a fondo la tecnología que fue surgiendo desde los años 2000 hasta el 2010, en donde surgieron las primeras consolas, los primeros videojuegos, los Xbox, grandes videojuegos que habían salido al mercado, y también con el tema de la música, como fue también el tema del reggaetón, el urbano, en donde también fueron muy, muy influenciados. Nos hablan también de que las tendencias de consumo de esta generación Z van ligados y arraigados como a una mentalidad más positiva, como una mentalidad más ética. ¿Qué quiere decir? Que nuestra generación, la generación Z donde provengo yo, han experimentado con el tema de la tecnología y con el tema también de las compras online. Somos una generación que queremos todo ya, y somos una generación muy impaciente. Pero pues las tendencias de consumo de esta generación son también TikTok, Facebook, YouTube, hoy en día como son los influencers. Como última generación tenemos la generación más que últimamente ha surgido, que es la generación alfa.
que son los que están entre los 0 y 11 años, que van desde el 2011, que pues se dice que esta generación iría hasta el 2025. Esta generación, la última, que son los más pequeños, son los que más han interactuado y son como los más vulnerables a abusos en las redes sociales, porque sus padres les han desde muy temprana edad inculcado el tema de la tecnología. Como ya vimos en una época de la era digital, ellos son los que más han sido marcados por la tecnología, porque chicos muy pequeños desde muy temprana edad que experimentan con un celular y son los que más se han adaptado a la tecnología, pero también son los que más, digamos, en el tema de la pandemia del COVID-19, han sido los que más se cuidaron, los que sabían entender de que había una pandemia, y ellos fueron los que más los cuidaron. Muchas gracias, profe. Ese ha sido todo. Espero pues que mi video haya sido de su agrado y nos veremos. Gracias.